Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Todos los días con Jesucito para aprender cosas lindas. Y ahora estamos mirando los personajes de la Biblia. Es decir, queridos niños, todo lo que nos regala la Biblia. Todos los personajes que aparecen y que se han preocupado verdaderamente que nosotros podamos crecer, niños, que podamos aprender. Y por eso nuestro programa se llama así, Aprendiendo con Jesús. Y siempre con un tema muy importante. Y hoy queremos conocer algo más de un profeta muy importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? El tema del día de hoy es el profeta Elías. Muy bien, el tema del día de hoy entonces sobre este profeta Elías. Vamos a seguir aprendiendo más. Vamos a conocer, como ya dijimos, fuimos aprendiendo algunas cositas. Yahvé es mi Dios. Eliyahu, que se dice en hebreo. Y así, queridos niños, cosas muy importantes que tenemos que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir conociendo, porque Dios nos regala tantas cositas lindas. Muy bien, queridos niños, como siempre, todo lo que aprendemos, nosotros lo hacemos desde la Biblia. Nosotros lo hacemos desde esa cosa maravillosa que encontramos en nuestras manos, que es nada más, nada menos que la palabra de Dios. 73 libros, queridos niños, que están a disposición nuestra, que están en nuestras manos, que nosotros decimos: de aquí queremos aprender cosas lindas, aprender cosas maravillosas. Queridos niños, vamos a abrir la Biblia y vamos a escuchar lo que Jesucito hoy nos quiere decir a todos nosotros y desde donde Él nos quiere enseñar. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de Reyes. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo. Solo prepara primero un pancito que me traerás, y luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no terminará, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, y proclamamos tu palabra y estamos contentísimos. ¿Por qué, queridos niños? Y porque justamente el Señor nos regala su gracia. El Señor nos da lo más lindo, queridos niños, que es justamente ponernos siempre en este camino, en este encuentro, aprender lo que Jesús siempre nos enseña. Queridos niños, seguimos nosotros aprendiendo más, escuchando lo que Él nos va ofreciendo a través de su palabra. Vamos a volver enseguida y estén atentos con su Biblia. Estén atentos con su cuadernito porque hay que seguir anotando, queridos niños, para poder aprender las cosas más lindas que Jesucito hoy nos va a transmitir. Volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Uy,
y hoy nos dice cosas hermosas. Isaías capítulo 45. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz, el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Qué bueno conocer. No te olvides de ir a la misa para aprender más. Cantemos juntos el Salmo 29. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte. Te alabaré, Señor, eternamente. Canta con tus hermanitos en el coro el día de hoy. La partida de nacimiento del Señor Jesucristo, donde están todos los documentos, el archivo, el historial de su familia, te lo vas a aprender leyendo Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Pero atendé, porque al final vas a ver que María no tuvo más hijos biológicos, porque dice así: el esposo de María, que fue José, fue engendrado por Jacob, y de la cual nació Jesús llamado Cristo, dice María, pero ya no tuvo más hijos. Que nadie te diga otra cosa. Aguántate a la misa que el Padre te va a contar hoy la genealogía de Jesús. Ven, Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. En una nube. Pasaron 3 días y en la mañana. Háblanos, Señor. Tu siervo te escucha. Aquí estoy. De pronto, apareció una enorme nube sobre el monte y el toque de trompetas inundó el aire. El pueblo se estremeció cuando el sonido de las trompetas aumentó y el Señor le habló a Moisés. Háblanos, Señor. Tu siervo está aquí. Háblame. Moisés, escúchame. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No esculpirás ni dibujarás ninguna imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo, el Señor, castigaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 7ª generación. Desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, de lo contrario multitud de ellos caerá. También los sacerdotes que quieren acercarse al Señor deben santificarse antes, para que el Señor no haga en ellos estrago. Ahora desciende del monte Sinaí, después volverás a subir con Aarón, pero recuerda decirles a los sacerdotes y al pueblo que no traspasen los límites para verme a mí, el Señor, y así no hacer en ellos estrago. Luego, Moisés regresó al campamento en donde el pueblo lo esperaba. Cuando apareció por entre la niebla, su ánimo era evidente. Estaba inquieto porque el Señor quería que le comunicara un pacto al pueblo. ¡Miren! Quiero escribir todo lo que el Señor me dijo y luego iremos a la montaña juntos. Esa misma noche, Moisés escribió las palabras habladas por Jehová y después de terminar su trabajo, se durmió. Se levantó temprano en la mañana y con la ayuda de su pueblo edificó un enorme altar al pie de la montaña y también 12 varas, una para cada tribu de Israel. Luego ofreció al Señor todos los sacrificios que había hecho el pueblo y habló las palabras del Señor a las personas que había alrededor.
Estas son las palabras que el Señor me pidió hablaros cuando estaba en el monte Sinaí, y que yo escribí en este pergamino para vosotros. Haremos lo que Jehová nos ordena. Lo respetaremos a Él, este pergamino y las palabras de Jehová. Los hebreos lo respetarán en el nombre del Señor de Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la sangre del pacto que Jehová hizo con vosotros, y todos debéis jurar a una voz. Haremos todo lo que Jehová ordenó. Bendito sea su santo nombre. Y el pueblo repitió a una voz: Haremos todo lo que Jehová ordenó. Bendito sea su santo nombre. Haremos todo lo que Jehová ordenó. Bendito sea su santo nombre. Había pasado mucho tiempo desde que Moisés subió al monte Sinaí, y nadie sabía si volvería a bajar o cuándo. Un anillo de nubes rodeaba la cumbre de la montaña. El pueblo de Israel que esperaba a Moisés sabía que era una señal de la presencia del Señor. Los días pasaban uno a uno, y Moisés seguía ocupado en su diálogo con Dios. Aarón estaba preocupado, porque el pueblo se impacientaba. ¿Qué diré si no regresa? ¿Y cómo podré tranquilizar a los impacientes hebreos? Apágalo, apágalo. Creo que nunca regresará de esa montaña. Yo lo voy a esperar un día más. Es una pérdida de tiempo. Ya tuvimos suficiente, nos vamos. ¿A dónde creen que van? No pueden hacerlo. Serán malditos por toda la eternidad. No molestes más, maldito viejo. Nos iremos y nos llevaremos todo. Soy su abuelo y ambos deben respetarme. Eres un viejo loco. Morirás aquí si sigues esperando a Moisés. Y partieron sin mirar atrás, dejando al pobre anciano solo. Él los vio irse. Entretanto, Josué contaba los días de ausencia de Moisés. Todos se fueron, Josué. ¿Qué harás? Nos quedaremos. Desde que salimos de Egipto, Jehová ha estado presente, bueno y leal con nosotros. Entonces esperaré contigo. Todos se prepararon para la noche. Otra larga noche esperando a Moisés. El anciano encendió fuego para mantener alejados a los animales nocturnos. Finalmente transcurrió la larga y estrellada noche. Y a la mañana siguiente... Miren, alguien viene, son personas. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos, Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes, domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas,
Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981-505-036 y 0983-505-061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y siempre, queridos niños, con temas tan interesantes. Querida Melissa, hoy tenemos un tema muy importante. ¿Qué es lo que Jesucito nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el profeta Elías. Es esta continuación del profeta Elías, conocer el significado de su nombre. Vamos a escuchar un poco cómo se nos enseña hoy, queridos niños. Vamos a escuchar lo que Jesús nos hace aprender. Y eso lo vamos a hacer a través de lo que Melissa nos va a leer. Todo lo que el Señor nos quiere transmitir. Pero ustedes, queridos niños, no se olviden de anotar. Tenemos que anotar. Tenemos que conocer, tener nuestra Biblia, porque desde aquí nosotros aprendemos la catequesis, aprendemos la cosa maravillosa que tenemos que llevarlo impreso, impregnado en nuestra vida, en nuestro corazoncito, queridos niños. Escuchemos entonces, porque Melissa nos va a leer lo que Jesús hoy nos enseña. Elías, cuyo nombre hebreo significa Yahvé es mi Dios, es uno de los llamados profetas anteriores que nos pertenecen a la lista tradicional de los profetas mayores y menores. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ya el nombre Eliyahu, Yahvé es mi Dios. Pero este profeta, recuerden, como dice aquí, no está entre los profetas mayores o los profetas menores, decimos, queridos niños, en la división de que tenemos nosotros los nombres de cada uno de los profetas, sino que aquí nosotros le tenemos a otra clasificación de profetas. A este profeta se le llama de los profetas anteriores, porque encontramos en otros libros. Aquí no encontramos tanto a un profeta que se pone a escribir, queridos niños, y a dejar sus profecías para el pueblo, sino que aquí nosotros le tenemos al profeta Elías más bien dentro de una historia del pueblo, como él va actuando, queridos niños. Pero con lo que dice, con lo que él trae como mensaje, entonces él presenta y llama al orden y les dice: pueblo, tenemos que seguir a Yahvé, no seguir otros dioses, no seguir a otros intereses mezquinos del hombre, queridos niños. Es la primera cosa importantísima. Eliyahu quiere decir entonces Yahvé es mi Dios en hebreo. Vamos a seguir escuchando a ver qué nos quiere seguir enseñando hoy la palabra de Dios, lo que Jesucito hoy nos quiere transmitir. Su misión en la historia de Israel era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido. Qué misión tan linda, queridos niños, ¿se dan cuenta? Volver a rescatar al pueblo que estaba muy confundido y se iba detrás de otros dioses. Y entonces así, queridos niños, se dan cuenta que la misión principalmente de nuestro profeta Elías es volver a traerle al pueblo a Dios. Cada uno de nosotros entonces tiene una misión también muy importante. Nosotros, papito, mamita, y nosotros cuando crezcamos tenemos que ayudarnos para volver siempre a Dios. Ustedes saben, queridos niños, que yo he conocido a muchos niños muy inteligentes y muy capaces, porque le decían a sus padres: papá, yo quiero que volvamos juntos como familia a Dios. Papá, mamá, yo quiero que juntos nos vayamos a la misa para volver al Señor que nos ama tanto y que nos quiere tanto. Papá, mamá, tenemos que hacer caso de lo que el Señor nos pide. Vamos a la misa, escuchemos la palabra de Dios, procuremos vivir de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Qué importante es que si nosotros los niños aprendemos verdaderamente el camino de Dios, también nosotros podemos enseñar mucho y transmitir mucho a nuestros padres.
Esto es lo que queremos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo como camino, queridos niños. Yo les invito verdaderamente y vamos a formarnos, vamos a preocuparnos y vamos a hacer adelante este camino. Les invito a que todos demos fuerza a nuestro espíritu para hacer este camino de Dios. Queridos niños, vamos a seguir escuchando qué es lo que nos quiere enseñar hoy esta catequesis con Jesucito al hablar del profeta Elías. Expulsado del país por obra de Jezabel, la desaparición de Elías arrebatado al cielo en un carro de fuego ante su discípulo Eliseo, a quien transfirió su misión, fue el anunciado de una vida más allá de este mundo. La festividad de San Elías se celebra el 20 de julio. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que Elías entonces después al final es llevado, dice, en un carro de fuego. Es la manera como nos muestra que Dios verdaderamente le quería y le amaba a Elías, porque Elías hizo de todo por el pueblo. Hizo de todo por el pueblo de Dios. Dios estaba tan contento, lo ha santificado. El hecho de decir que fue llevado, arrebatado en un carro de fuego, nos está diciendo entonces que Dios le ama demasiado a Elías. Es como decir, yo te tengo en posesión y te traigo conmigo y te envío un carro de fuego para que vengas a vivir conmigo. Y dice que como que va subiendo en un carro de fuego y va desapareciendo. Pero le tira su manto y le deja a Eliseo. Eliseo será entonces su discípulo, el discípulo amado que después quedará en lugar de Elías. Eso quiere decir, queridos niños, que también nosotros tenemos que ser discípulos, continuar con esta misión tan linda. Por eso esa es la misión que Elías también nos deja a nosotros. Continuar con la misión de amar a Dios y de dar a conocer a Dios a todos, queridos niños. Comenzando con papito y con mamita. Vamos a invitarles y vamos a hacer juntos y vamos a decirles, vamos a misa, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir y cómo nosotros tenemos que ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Y ahora, queridos niños, nos vamos, pero vamos a volver enseguida. No se olviden su Biblia y algo para escribir siempre, porque volvemos con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos reflexionando desde el libro de Isaías, capítulo 54, del 1 al 10. El Señor te llama como a esposa, nos dice hoy el profeta Isaías en este capítulo. Canta de gozo la estéril que no dabas a luz. Rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lomas, alarga tus cuerdas, clava bien tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu descendencia heredará naciones y poblará ciudades desiertas. Y así continúa la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, en esta tercera semana, que es la semana de la alegría, decimos nosotros, notamos una gran esperanza en cuanto a oferta y propuesta del Señor? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta es la profecía de la esperanza, la profecía de la alegría, la profecía de la renovación. Canta de gozo, la estéril que no dabas a luz. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Entonces, el relacionamiento que nosotros tenemos con Dios hace que las consecuencias sean de gloria, sea de alabanza, sea de júbilo, sea de alegría, de gozo. En la medida en que nosotros entendemos este camino de salvación y en la medida en que nos preparamos para aceptar a Cristo en nuestra vida, para tenerlo presente en nuestro corazón, eso nos va a ayudar para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros nos dejemos formar por la gracia y el Espíritu del Señor.
nos llama justamente a romper todo ese silencio y cantar el júbilo, cantar por las maravillas y la grandeza del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y hoy el tema tan importante, querida Melissa, ¿cuál es el tema que hoy nos propone Jesucito? El tema del día de hoy es el profeta Elías. Muy bien, estamos estudiando y conociendo, aprendiendo tantas cosas con Jesús sobre el profeta Elías. Pero ahora quiero saber, queridos niños, si ustedes aprendieron, si anotaron, si sabemos qué es lo que nos propone el Señor. La primera preguntita, y a ver si somos capaces de responder, ¿qué significa el nombre del profeta Elías? Eliyahu se dice en hebreo. ¿Qué significa, queridos niños? El nombre del profeta Elías significa Yahvé es mi Dios. Muy bien, Yahvé es mi Dios. Eso quiere decir Eliyahu. Yahvé es mi Dios, quiere decir que Yahvé es nuestro único Dios, queridos niños. No podemos ir detrás de otras cosas, no podemos ir detrás de otros dioses, detrás de otros intereses, de la plata, de la diversión y de cosas que no nos hacen crecer, queridos niños. Tenemos que tener un alma pura, tenemos que tener un alma siempre al servicio del Señor. Eliyahu quiere decir Dios, Yahvé es el Dios mío, el Dios del pueblo a quien tenemos que seguir. Y ahora atención, queridos niños, porque viene la segunda preguntita. ¿Qué significa y cuál es la misión, queridos niños, del profeta Elías? La misión de Elías era la de traer de nuevo a los caminos del Señor a un pueblo confundido. Muy bien, queridos niños, esta es la misión específica de Elías. Él tiene que volver a traer a todo el pueblo que estaba disperso y que se iba detrás de otras cosas, queridos niños, y no se iba detrás de lo esencial, que era Yahvé, que era Dios, lo esencial y lo principal. Entonces, queridos niños, esto es lo que nosotros tenemos que procurar hoy, mirar y entender lo que el Señor nos quiere regalar. El profeta Elías tiene una misión importantísima, traer a todo el pueblo entonces de nuevo hacia Dios, queridos niños. Y ahora entonces vamos a volver a concentrarnos y vamos a entender, porque viene la preguntita siguiente a través de esta pregunta segunda, ¿cuál era la misión? Ahora entonces, atención a la siguiente y última preguntita. ¿Qué día se celebra, queridos niños? La fiesta de San Elías, del profeta Elías. La festividad de San Elías se celebra el 20 de julio. Muy bien, queridos niños. El día 20 de julio celebramos a San Elías, es decir, al profeta Elías, que era fuerte, que era como el fuego, dice abrasador. Qué lindo que es encontrarnos juntos como comunidad y también procurar, queridos niños, pero todos nosotros desde chiquititos tenemos que comenzar a pensar en Elías. Tenemos que comenzar a decir, yo también quiero ser un hombre cristiano fuerte, valiente, que vence a todos los dioses, que vence a todos los caprichos, que vence a todas las cosas negativas, queridos niños. Muy bien, y así entonces, queridos niños, vamos a hacer nuestra oracioncita pidiendo a Jesús que nos bendiga siempre. Y rezamos juntos, queridos niños, ahora en este momento a nuestra Madrecita, que nos quiere tanto y que nos ama tanto, queridos niños. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y que la bendición del Señor, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Nos vemos la próxima, queridos niños.